Unit 1, hello and welcome. Seguimos aquí. Y nos detenemos una vez más en Theory and Resources. Y concretamente en la segunda entrada de ese apartado, la que dice Grammar, Subject, Pronouns and Possessive Adjectives. Pulso ahí. Y me lleva a lo que vamos a estudiar. Bueno. Pronombre sujeto, subject, pronouns y adjetivos posesivos. Possessive adjectives. Los primeros, en la sección que hemos dedicado al verbo to be, ya hemos hablado de esos pronombres. Si recordáis o lo repasáis esa clase, yo hablaba de o pronombres o personas gramaticales que más o menos coinciden de alguna manera. Primero, el hecho de ser pronombres, como también sugerimos ahí, significa que sustituye, se emplea en lugar de un sustantivo. ¿Vale? Y también, vuelvo a insistir, nos ayudan a identificar las personas gramaticales. Por ejemplo, si yo tengo la frase John is a good student y no quiero volver a repetir John, lo cambiaría por ese pronombre sujeto, que es he, en este caso. El que corresponde a John es he. He is a good student. Recordad que si todavía tenéis un poco de lío con esto, vosotros lo que tenéis que hacer es esfuerzo, siempre que sea necesario, de asociar un sustantivo a su pronombre. Es decir, que si hay una frase en la que me ponen un sustantivo y yo tengo que cambiarlo, o para hacer cualquier otra cosa necesito cambiar el sustantivo por el pronombre, vosotros tenéis que identificar. Pero bueno, digamos, ahí hay una conexión lógica que hace relativamente sencillo el que yo sepa a cada nombre qué pronombre personal le corresponde. Mira, el sobrenombre de pronombre sujeto es porque funcionan como sujetos. Es decir, siempre van a ir estos pronombres delante de un verbo. Siempre, si la frase es afirmativa, negativa, interrogativa, siempre el pronombre sujeto, yo, tú, él, etcétera, va a ir delante de un verbo. Y así lo podéis comprobar si repasáis, como digo, el apartado del verbo. Bueno, singular y plural, ¿no? I, you, he, she, its, yo, tú, él, ella. Y eso, que corresponde también a la primera, segunda y tercera persona del singular. E igualmente en el plural, we, you, they, nosotros, vosotros, ellos, e igualmente correspondería a la primera, a la segunda y a la tercera persona, en este caso, del plural. Vuelvo a comentar algo que ya se comentó con el verbo to be respecto del pronombre they. They, que por supuesto es ellos o ella, a veces el alumno tiene la tendencia a confundirse y pensar que solo se refiere a personas. They es ellos, esa tercera persona del plural, pero se refiere a cualquier cosa, a personas, a animales, a cosas, a ciudades, a lo que sea. ¿Vale? Y de repente, como ponen el primer ejemplo, your teachers are from England, y tú entiendes que your teachers son los profesores, tus profesores, y que son ellos. Entonces, no es difícil entender que they speak perfect English, el they sustituya a your teachers. Exacto. Pero imaginaos que dijeran, cats are nice. Los gatos son bellos. Y ahora digo, sustituye cats. También sería they. Y diríamos, they are nice. Siempre que haya una tercera persona del plural, sea lo que sea el sustantivo al que sustituye, debemos de utilizar they. Fijaros el siguiente ejemplo. She from that small city, yes she is. Y de repente en el contexto, pues ya nos han dicho que ese she es Julia o Susan, o lo que sea. Pero por no repetirlo, utilizamos el pronombre. The house in Barcelona is big. It is white and black. Y la palabra house, el sustantivo house, en lugar de repetirlo, lo sustituimos por su pronombre correspondiente, que es it. ¿Vale? Bueno, esto más o menos, que ya lo trabajamos de forma indirecta la semana pasada, pues, ya digo, aquí lo tenéis un poquito más detallado. Recordad, van delante de un verbo porque son sujetos. Importante, sobre todo para uno de los ejercicios que vamos a hacer luego, van solos, sin acompañar a un nombre. Los pronombres, como su nombre indica y he dicho, sustituyen a un sustantivo, por lo tanto, no van
con un sustantivo, van solos. Más detrás, como estábamos diciendo, le sigue el verbo. Siempre van delante del verbo. Y por último, el pronombre I, yo, siempre hay que escribirlo en mayúscula. ¿Vale? Yo creo que una de las cosas de los comentarios que de repente en las actividades que entreguéis podré hacer, porque más o menos se repite casi todos los años, es decir, I significa, I se escribe en mayúscula, I se escribe en mayúscula, ¿vale? No me preguntéis por qué, yo siempre digo que pues el señor o la señora que inventó el inglés lo decidió que fuera así. Y bueno, lo respetamos y ya está. Vale, y ahora cambiamos, aunque están relacionados, aunque son dos categorías diferentes, unos pronombres, estos son adjetivos, pero hay cierta relación entre ellos. Por eso van en la misma sección. A los adjetivos posesivos o possessive, doble S. ¿Ok? Bueno, los adjetivos posesivos, possessive adjectives, como uno puede deducir o pensar por digamos, la denominación de la categoría, van a referirse a posesión. Es decir, de alguna manera nos van a aclarar, quizás no con total precisión, quién es el dueño, los dueños o la dueña de algo. ¿Vale? A ver, por eso hablamos de adjetivos posesivos. Es lo que en español decimos mi, casa, tu, teléfono, su. Hay una diferencia sustancial, aparte de cómo se escriben, de la forma, con los pronombres. Y es que ser adjetivos no pueden ir solos. Siempre van acompañando a un sustantivo. Los pronombres sí. Los que hemos visto más arriba sí que pueden ir solos. Tienen que ir solos, porque son pronombres, sustituyen a un nombre. En cambio, los adjetivos posesivos no van nunca solos. Van seguidos, van acompañados. La palabra que se escribe inmediatamente detrás es el sustantivo. El sustantivo al que acompaña y del que nos dice, nos aclara quién es su dueño. Mirad, Julia has a new car. Vale, pues yo sé que estamos hablando ahí de Julia, que además tiene un coche nuevo. La siguiente frase dice, her car is red and big. Al poner her delante del sustantivo car, primero me están diciendo el coche pertenece a una mujer o a una chica. Y segundo, como en el contexto de la conversación ya ha aparecido Julia, pues her me querrá decir que ese coche pertenece a Julia. ¿Vale? Esa es la idea, el sentido de los adjetivos posesivos. ¿Vale? Siempre delante de un sustantivo y nos indica, como digo, quién es el dueño, los dueños, etcétera, de ese sustantivo al que acompaña. ¿Cuál es la forma? Es decir, cuáles son esos adjetivos posesivos que se colocan delante del sustantivo. Igual, vamos a hablar de singular y de plural. Aclarando eso sí una cosa. Cada adjetivo posesivo se refiere a un poseedor diferente. Es decir, puede ser un solo poseedor, varios poseedores. Para mí, para lo que me pertenezca a mí, el adjetivo es mine. Para lo que te pertenezca a ti, cuando decimos tu casa, your. Cuando hablamos de la tercera persona del singular y hablamos de lo que pertenece a él, su, his. Lo que le pertenece a ella, como hemos visto en el ejemplo, her. Y lo que pertenece, pues, a una entidad, o sea, un elemento, algo que no es una persona, que no es un individuo, pues no sé, ciudad, un animal. It. No, no exactamente, porque mío sería un pronombre, ¿vale? Entonces, en este caso, la traducción tiene que ser la que os pongo al lado, ¿vale? Que un compañero ha preguntado si también se puede traducir por mío. Mío, insisto, sería el pronombre posesivo, que también existe, que no vamos a estudiar ahora y tal, pero que también existe. Es decir, a veces, en lugar de decir her car, pues todo eso se cambia por una sola palabra, por un pronombre posesivo, y entonces ese pronombre posesivo indicaría que ese sustantivo al que sustituye pertenece a. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a liar más la historia.
lo que vamos a estudiar, trabajar y repasar aquí son esos que tenéis, esos adjetivos positivos que se utilizan delante de un sustantivo, de un nombre. Ya que has oído un poco la idea de las traducciones y demás, vamos a fijarnos en las traducciones. Bueno, perdón, que me embargo. Eso serían los singulares, los plurales, los que indican, digamos, más de un poseedor, pues sería our, nuestro, your, para vuestro, y their, para su, pero referido cuando los poseedores son ellos. Ellos. ¿Vale? ¿Veis que existe cierto paralelismo entre las personas gramaticales I, you, he, she, it y los adjetivos posesivos? Vamos ahora sí a ver lo que decía de la traducción. Mine, mire, ese sería el pronombre. Jaime. Entonces, al ser un pronombre, ya no lo pones delante de un sustantivo, sino que va solo. Es como, por ejemplo, ¿no? Este es mi coche y el tuyo era This is my car. And yours, terminado en ese sería, ahí sería un pronombre. Vale, that's right. So mine, yours, his, etc. Vale, como digo, las traducciones, resulta que tenemos una traducción doble. Para todos los adjetivos posesivos, tanto si se refieren a un solo poseedor como a varios poseedores, tienen una versión en singular y una versión en plural. Mi, mis, tú, tus, su, tus o nuestro, nuestro. No sé por qué. Por una sencilla razón, que profundizaremos cuando estudiemos en la unidad 2. Los adjetivos en inglés tienen la misma forma para el singular y el plural. No hay diferencia. No hay diferencia. Si tenemos por aquí. Bueno, si yo digo mi amigo, sería my friend. Pero si quiero decir mis amigos, yo diría my friend. Y lo que cambiaría de singular a plural sería el sustantivo. Pero el adjetivo posesivo permanecería igual. ¿Vale? Eso es muy importante. Los adjetivos, en general, y en este caso los adjetivos posesivos, no cambian, tienen la misma forma para el singular y para el plural. Por eso aparecen esas dos traducciones, digamos, a la hora de especificar qué significa cada adjetivo posesivo. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Maria is my sister, mi hermana. Her boyfriend is Carlos. Pues igual, ¿no? Her se refiere a que es el novio de María. Aquí la posesión, lógicamente, bueno, no sé cómo será María con el novio, pero se entiende que la posesión es algo singular, ¿no? Que bueno, que a lo mejor, ¿eh? Hay parejas en las que él o ella, pues, o él y él, o ella y ella, es así. Bueno. Where are your parents, Julio? Your parents. Claro, se entiende que yo hago esa pregunta, que tengo a Julio delante, pues son tus padres, your parents. Y él responde, they are in our house in Málaga. Al utilizar our, se incluye él también, que es nuestra casa, la de los padres, la suya. My apartment in Madrid is in the center. Otra vez estoy hablando yo en primera persona y hablo de mi apartamento. Its bathroom is small. Y fijaos, ahora hablo de algo que en el apartamento, el cuarto de baño, diría su cuarto de baño es pequeño. Es decir, aquí igual, de forma figurada, no de forma real, el dueño de ese cuarto de baño sería el apartamento. Por eso el adjetivo posesivo es its. El que se refiere, digamos, en singular, perdón, el que se refiere a un solo poseedor, que no es una persona. En este caso, el poseedor, insisto, figurado, es un apartamento. Ese es el dueño del cuarto de baño. ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a ir cerrando la teoría para pasar a la práctica. Recordad, al ser adjetivos, siempre van acompañando a un nombre. No cambian en singular o plural, tienen la misma forma. Fijaos, como decía antes del ejemplo, pero ya en una frase. His friend Julian is Spanish. Y eso es singular. Su amigo Julian es español. Pero his friends from school are French. Sus amigos de la escuela son franceses. Y tanto his friends singular como his friends plural, el his no cambia. Es el mismo.
¿Vale? Very important, muy importante que recordéis eso. Los adjetivos solo tienen una forma, para singular, plural. Y por último, un pequeño recordatorio o llamada de atención porque suele haber fallos. Mirad, tenemos por un lado el pronombre personal sujeto, que es you, para tú y para vosotros. Y por otro lado, acabamos de estudiar el adjetivo posesivo, que es your, que es tú, o sea, tu casa o vuestra. Pues bien, por alguna historia mental, es decir, por nuestra cabecita que está un poco, a veces vamos acelerados, se confunde you y your de la siguiente manera. You sabemos que es singular o plural, dependiendo del contexto, pero que en el caso de lo que utilizáramos con un verbo, en el caso de que lo utilizamos con el verbo to be, siempre es are. Se refiere a tú o se refiere a vosotros, siempre va a ser you are. You are a good teacher and you work a lot. No, tú eres un buen profesor y tú trabajas. No hay problema. You y después el verbo. Y el verbo, en el caso de que sea el verbo to be, que es el que hemos estado estudiando, siempre será are. En cambio, y ahí está el error, hay compañeros que cuando ven your, directamente, si tienen que utilizar el verbo to be en esa frase, van a poner are, porque asocian en su mente you con your. Error. Porque your, el adjetivo posesivo, para tú o para vuestro, no es ni singular ni plural. Lo que es singular o plural es el sustantivo que va detrás. Por lo tanto, si estamos en un ejercicio, por ejemplo, de estos de frases con hueco, y es una frase afirmativa o una frase negativa, y el sujeto, el que va delante del hueco, es, por ejemplo, your boyfriend, es decir, un sustantivo que va precedido por el adjetivo posesivo your, fijaos, mirad, nombre con el que va, porque ese nombre es el que te dirá si el verbo to be lo tienes que poner en singular o en plural. No pensáis que como va your, siempre va a ser plural, es decir, que con el verbo to be siempre va a ser are. No, ese es el error. Cuando yo vea your seguido de un sustantivo en un ejercicio, fijaos en el sustantivo que va detrás, porque ese es el que os dirá si la frase es singular o plural. Por ejemplo, your boyfriend is from Venezuela. Y en este caso es is, que es singular, porque después de your viene boyfriend, que es singular, novio. ¿Vale? En cambio, la siguiente frase dice, but your friends are from Spain. En este caso es are, porque el sustantivo que va detrás de your es plural, friends. Así que cada vez que veáis your, no deis por sentado, insisto, que la frase es plural o que la frase, si va con el verbo to be, tiene que ir con are. Fijaos en el nombre que va detrás de your y ese nombre dirá si es afirmación, perdón, si es plural o singular. Okay. Great. Bueno, pues como siempre ahí tenéis enlaces a ejercicios. Ya sabéis que estos ejercicios, pues igual, no hay que entregarlos, etcétera, sino para practicar por vuestra cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como hicimos la semana pasada, ahora sí, vamos a practicar aquí a través de ese libro virtual. Bueno, libro virtual, digital más bien, que es la versión digital del libro que antes de texto, está recomendado por si alguien quiere comprar algo en papel, y el que utilizábamos en el centro cuando utilizábamos un libro de texto y no había el aula virtual. Bueno, vamos a los ejercicios y vamos. Bueno, pues nos vamos aquí. Mira, estos ejercicios, creo que ya lo he comentado, pero bueno, vuelvo a decir, no podéis acceder, los estudiantes no pueden acceder a ellos, solo podemos acceder los profesores. Pero estos ejercicios, como quedan grabados, tanto mostrados sin la solución como cuando corrijamos con la solución, pues en caso de volver a hacerlo, me doy a la parte de la grabación donde está el ejercicio, paro, lo hago y luego le doy al play para saber cuál es la solución. O sea que de alguna manera podemos recuperar. Bueno, vamos a hacer estos dos ejercicios, el A y B. El primero, atención, pregunta, no, si
en el examen se pregunta sobre los adjetivos posesivos, y vamos, sería raro, lo dejo caer. La forma en la que se preguntara sería exactamente como este ejercicio. Mirad, en este ejercicio, en cada línea hay dos frases, una completa y otra con un hueco. En ese hueco de esa otra frase hay que escribir, hay que poner el adjetivo posesivo correcto. ¿Cómo sé yo qué adjetivo posesivo tengo que poner? Bueno, en la frase con el hueco habrá alguna pista, pero sobre todo tendréis que fijaros en la frase que viene completa, porque en esa frase que está completa, ahí como digo, tendréis la pista, la indicación clara normalmente de cuál es ese adjetivo posesivo, que os guiará hacia ese adjetivo posesivo. Mirad el ejemplo. El ejemplo ha puesto My name's Gloria. Claro, ¿cómo saben o cómo el que ha escrito eso sabe que es my? Bueno, si fijáis en la segunda frase dice I'm from Brazil. Estoy hablando de mí mismo, por lo tanto el nombre será mi nombre. My name's Gloria. I'm from Brazil. ¿Vale? Entonces, la pista sobre todo la tendréis en la frase que se os ofrece completa. Para completar el hueco con el adjetivo posesivo correcto. Y el siguiente ejercicio se os dan, que también haremos ejercicios de este tipo, ¿no? Que son, ya te dan una frase y tienes que elegir entre o bien un pronombre personal, I, you, he, she, it, o bien un adjetivo posesivo, my, your. Pero, ¿cómo hacemos esto? Recordad, vamos a volver a decir lo que hemos comentado antes. Si detrás de las opciones lo que viene directamente es un sustantivo, pues entonces tiene que ser el adjetivo posesivo. Si detrás de las dos opciones o relacionado con ello, lo que tenéis es un verbo, el verbo to be normalmente, entonces será el adjetivo, entonces será el pronombre personal. Fijaos en el ejemplo. Mark and Simon are friends. La opción era they are in class 2 o there are in class 2. La opción correcta es they. ¿Por qué? Porque detrás de las opciones viene el verbo to be. Y solamente para que sea correcto, delante del verbo to be, la única opción posible es they, es decir, el pronombre personal. Porque esos pronombres, hemos dicho, están siempre delante de él. ¿Vale? Pues así con los demás. La clave está en fijarse, en prestar atención a qué palabra viene después de la opción, de las opciones que se ofrecen. ¿Vale? Pues nada, damos unos minutitos, lo hacemos tranquilamente y corregimos ahora después ya para y así vemos las dudas o problemas. Sí, ¿verdad? Esa es un poco la dinámica normal con las explicaciones de gramática. Sí.
Yo digo, esto solo lo podemos recuperar, podéis recuperar a través de la grabación, porque es una página que la editorial nos permite acceder solo soluciones. Ajá. Es responder una pregunta muy normal, porque que pusiera 100 en inglés. Okay. Que puse 100. Okay, that's right. 100 o 100. Sí, sí. Ujú. Ok, el guión. Claro. A ver, según la regla, en el caso de que sean estos números compuestos, como decimos los de 34, 45, a la hora de escribirlo, te obliga, o nos obliga a que le pongamos ese guión, ¿vale? Ese guión. Sí, 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 es como la tilde en castellano, ¿no? En ese caso tendríamos que ponerlo así, efectivamente. Noelia, mira, la clave de esto, sí, lo entiendo. Si bien, digamos, habéis enganchado al inglés este año o lo diste hace muchísimo tiempo, a ver, la lengua, pues más o menos, te pone uno, tal, y tú repasas, ves y tal, y eso quiere decir como que entras en la dinámica, pero en el caso de inglés, pues, si estudiáramos cualquier otro idioma, claro, primero tienes un poco como que para meterte en esa dinámica te tienes que aclarar. Porque claro, ahora hoy está esto del vocabulario que decía. O ahora me explican el chubí, es decir, hay una serie de cosas que al principio uno percibe como separadas y frases que no entiende, etcétera. Entonces tiene que haber un momento en que eso que parece separado y que por lo tanto dificulta el estudio, pues, que le llega. Y la única manera, con la práctica practicando, haciendo ejercicio, pero claro, un ejercicio, aquí estás leyendo, estás, bueno,
más adelante repasando un vocabulario, practicando gramática. Entonces llegará un momento en que a través de esa práctica, de ese ejercicio, entenderemos un poco mejor. Pero de repente quedarse paciente, ¿vale? No sé qué. Dificultad y eso, efectivamente, y si cualquier cosa, pues aquí lo atendemos, pero dale paciencia porque es no normal, no es nada. ¿Alguien ha dicho algo? A ver. Ok. Vale, vale. Pero hombre, bueno, vamos a hacer como que no estamos asistiendo a una acto de piratería. Bueno, esto como solo lo vamos a ver nosotros, no pasa absolutamente nada. Vale, ok. Bueno, por aquí ya estamos listos, ¿no? No sé si en casa alguien necesita algo más de tiempo para terminar. Si no me decís nada, pasamos a la corrección. Recordad lo que he dicho antes. Como esto está grabado, pues en el caso de que queráis volver a hacerlo, verlo, o digamos, algún comentario que se hace. Ay, Pedro, perdón, pues nada, termina. Si hay algún comentario que se hace y demás, pues lo podéis recuperar a través de eso. La, la de, creo que el del ejercicio B, del segundo ejercicio, la de she is o her is from, perdón. We're from Liverpool, ok, ok, vale, pues vamos a intentar aclarar. We're from Liverpool es la frase que se utiliza para, eh, bueno, lo de we're from, I'm from, que esto lo tenéis en el vocabulario de la nacionalidad y demás, ¿no? Y es nosotros venimos de, somos de, ¿vale? Esa es la frase que se construyan con el verbo to be y el from, van a indicar siempre, los vamos a utilizar, como digo, para, un momentín, Jaya, ahora te lo aclaro. Entonces digo, esa frase con el from es lo que vamos a utilizar para indicar eso, el origen, la procedencia de un país, de una ciudad. Vale. Ahora, la siguiente frase es diferente, es decir, me dicen que vienen de Liverpool, pero ahora hablan del surname, es decir, del apellido. ¿Qué ocurre? Recordad lo que hemos dicho antes. Detrás del adjetivo posesivo, a ver, esto lo hemos comentado específicamente con your, pero sirve para cualquier adjetivo posesivo. El adjetivo posesivo no es singular ni plural. Lo que es singular o plural es el sustantivo que viene detrás. Entonces, en este caso, surname es singular. Por eso es surname is. ¿Vale? Ahora, ¿a quién pertenece ese apellido? Sí. La frase primera, la que como digo nos da la pista, es We're from Liverpool. Nosotros somos de Liverpool. ¿De quién será ese apellido? ¿A quién, entre comillas, de forma figurada, pertenecerá ese surname, ese apellido? Nosotros. Entonces, ahora lo veremos, lo repetiremos otra vez, yo diré, our surname is Carr. Pero our no es singular ni plural. Se refiere, habla de que no hay un solo poseedor, sino que hay varios poseedores. Pero vuelvo a insistir, our no es ni singular ni plural. Lo que es singular o plural es lo que viene detrás, que es el sustantivo, el surname. ¿Vale? No sé si más o menos con esto te lo voy a aclarar. Para hacer el ejercicio, ok. Para hacer el ejercicio, como digo, lo que hay que fijarse es, sobre todo en esa frase completa, que es la que nos da la pista. ¿Vale? Bueno, pues vamos a esperar un poquito más y ahora Pedro nos avisa y corregimos. Hoy tenemos tiempo. Porque yo creo que la universidad era del libro. ¿Pedro dice lo del libro? Sí, yo también. Perdón, porque yo había entendido, claro, cuando me dice yo lo necesito, creí que se refería al tiempo. No, al libro. Ok. Vale, vale. Ok. Bueno, pues entonces, sí, podría ser una posibilidad. No sé, que Pedro si nos lo puede confirmar, si Pedro, si te refería a que necesita más tiempo o al libro.
porque sí puede ser que se entendiera que necesito también el libro. Es lo que, a ver, para un poco que no es algo que, bueno, que, no, que, digamos, empecé a trabajar en ese posible agobio, etcétera. Aquí, lo que proporcionamos, y hablo por mí, que sobre todo en lengua inglés, por supuesto aprendemos algo, ¿no? Claro está. Pero sobre todo es lo que necesitas saber para tú pasar el examen y aprobar. Esa es la idea. Porque resulta que el curso de inglés ha dicho, pues la verdad, tenemos la atención en inglés. Genial. Cuando termines el curso y tenga el título, matricúlate, y te lo recomiendo yo, en la Escuela Oficial de Idiomas. Porque es económico y porque hay una formación muy buena. Y ahí entonces te van a enseñar inglés como hay que. Pero aquí, y además da también un poco las características del curso a distancia, lo que yo te voy a proporcionar a través de la explicación del ejercicio, las herramientas para que llegado el examen, lo apruebes y tengas tu título. ¿Vale? Porque para eso está aquí. Si de repente quisierais aprender inglés, pues estaría ahí un curso. Pero por lo tanto, por las razones que sean, necesitamos el título y estoy aquí para obtenerlo. Entonces, la misión nuestra como profesores es hacerlo lo más accesible posible para que, además de todo lo que tenéis encima en vuestras vidas, esto sea lo menos gravoso posible. Bueno, pues vamos entonces ahora sí a corregir. Yo digo, si todavía falta tiempo, eso no pasa nada. Luego lo podéis recuperar y podéis hacer. Bueno, vamos con el primero. Complete the sentences with a possessive adjective. Insisto, este es como el del examen, ¿vale? Como el modelo de examen. Bueno, vamos con el primero. Me dice, the students are from Italy. Por lo tanto, their names are Susana and Tito. Porque esos nombres son de esos estudiantes. Esos estudiantes son ellos, por lo tanto, sus nombres are Susana and Tito. Number 2, she's in my class. ¿Ok? Por lo tanto, her name is Rebecca. Porque es ella. O sea, el nombre pertenece a ella. Por lo tanto, her name is Rebecca. We're in class 2. So, our teacher is Richard. Porque somos nosotros, estamos en esa clase, por lo tanto, our teacher is Richard, ¿vale? ¿Veis? Siempre hay algo en esa primera frase, perdón, en la frase completa que os indica o os guía. Number 4, London is famous for its red buses. En este caso, el dueño figurado, porque no es real, pero está, sería la ciudad de Londres. Como es un poseedor y no es un solo poseedor y no es una persona, el adjetivo posesivo es its. Ok, en la siguiente es una excepción, digamos, al resto. Y en lugar de haber dos frases, solo hay una. Y esa una que hay, esa única, es la que tiene el hueco. Pero es una pregunta, que parece que se la estamos haciendo directamente a alguien, ¿no? Esa sería la situación. Nadie pregunta así ¿qué hago aquí? Sino que, bueno, normalmente lo que se hace es preguntar a alguien que se tiene delante y tal. Por lo tanto, how do you spell, ¿cómo deletreas apellido? ¿Qué adjetivo posesivo entonces, dada esta situación, estas características que he dicho, cuál sería el adjetivo posesivo que completaría o que pondríamos delante de surname? That's right. Porque se supone como tenemos a alguien delante, diga, oye, ¿cómo deletreas? How do you spell your surname? Apellido. That's right. Ok, pero para eso, Javi, tendríamos que tener más información. Es decir, si a mí me dan aquí solamente esto aislado, por defecto tiene que ser your. Uno sobreentendería que tiene a esa persona delante, ¿vale? Ahora, que me das alguna, por ejemplo, dice, how do you spell my surname? I don't know how to do it, por ejemplo. O más información que ya, digamos, precisara, entonces sí. Pero si nos ponen la frase suelta, sola, aislada, por defecto sería how you spell your surname. This is my teacher, por lo tanto, his name, porque es no, de aquí. His name is John. I'm from London, por lo tanto,
My address is 31 Old Kent Road. La address, la dirección. Sit down and open, igual. Aquí también se sale un poco del resto de frases porque es un imperativo. Sentados y abrid los libros, por favor. Parece que se está dirigiendo a alguien también. Parece como si fuera, no sé, quizás una clase, profesor ayudador. Por lo tanto, sit down and open your books y abrid vuestros libros. ¿Vale? En la 5 y en esta, la número 8, la pista no viene directamente de las frases, es decir, no hay ninguna palabra ahí que te guíe un poco, sino que es la situación, el contexto, el que te lleva a ti a ver qué es your books o your surname arriba. Number 9, Laura is in my class, por lo tanto, her desk, su pupitre, su escritorio, is near the window. Y por último, el que hemos dicho, we're from Liverpool, por lo tanto, our surname is Connor. ¿Okay? Bueno, perfecto, genial. Genial, perfecto, estaría aprobado ese ejercicio. Es lo que decía, a ver, yo no te voy a pedir la traducción de la frase, lo que yo te voy a corregir es los adjetivos positivos. ¿Que están bien? Oye, y a mí qué más me da. Si, digamos, si lo has acertado un poco deduciendo lo que está ahí, que yo te pedía es correcto, por lo tanto, perfecto. Ok, y ahora vamos con el siguiente ejercicio, el de elegir, ¿no? Bueno, el primero me dice, she's a new student. Sí, mira, ya que preguntas José Manuel, lo digo. Tanto en los de lengua como en los de inglés, en los ejercicios del examen, de lengua, literatura y de inglés, yo te sumo las respuestas correctas de ese ejercicio. Es decir, que si, por ejemplo, hay 5 o 10 preguntas o 10 frases y tú aciertas 5, pues yo te corrijo las 5. El tener mal, el resto no quita, no penaliza. Lo mal, pues ya bastante es que te has equivocado y que no te lo voy a contar. ¿Vale? Se cuenta las respuestas correctas. Eso suma. Nunca se va a restar. Además, yo no soy muy buena en matemáticas, con lo cual sumar, restar y eso nada. Solo me quedo con sumar y se acabó. Ok, she's a new student. Her name is. ¿Por qué? Porque es su nombre. Es decir, detrás de las opciones viene un sustantivo, por lo tanto, adjetivo posesivo. Is their teacher British? Igual, ¿por qué el adjetivo posesivo? Porque detrás venía un sustantivo. Esa es la clave. Detrás viene un sustantivo, adjetivo posesivo. Detrás viene un verbo, el pronombre personal. My name's Soraya. I'm in your class. Bueno, porque detrás viene un sustantivo. Aquí es una pregunta, o sea que se altera un poco el orden, pero la respuesta, o sea, la opción correcta sería she. En afirmativa, she is German. Al cambiar el orden por la pregunta, is she German? Detrás no va un sustantivo, German es un adjetivo, por lo tanto necesariamente tiene que ser el pronombre. Peter is a teacher. He is from Ireland. Detrás va un verbo, el verbo to be, por lo tanto, he, el pronombre personal. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Va un sustantivo, adjetivo posesivo. Where are your friends from? Detrás le sigue un sustantivo, por lo tanto, el adjetivo posesivo. We are French. Our names are Mark and Jack. Porque le sigue el sustantivo. I'm Karen. My surname, mi apellido, is White. Igual, le sigue un sustantivo. Y por último, she is from Barcelona. ¿Ok? Ya digo, siguiendo esa pequeña regla, le sigue un nombre, adjetivo posesivo, le sigue el verbo, el pronombre personal. Seguro que o no nos equivocaremos o nos equivocaremos muy poco.
Ok. Questions? No. Bueno, pues como ya tendríamos más o menos lo que es la gramática, ¿no? Hemos visto el verbo to be, los pronombres, los adjetivos posesivos, y aunque la semana que viene profundizaremos un poquito más, que la semana que viene el apartado dedicado a la explicación de las actividades a entregar en esta unidad, pero bueno, ya que más o menos no, tenemos cierto tiempo, pues nada, vuelvo un momento a el aula virtual, al índice de la unidad 1, estoy ahí, bajo ahora el apartado segundo al que dice Evaluation, ejercicios voluntarios, y el primero es el que, si decidís hacerlo, trata sobre el verbo to be, los pronombres de sujeto y demás. Mira, es muy sencillo, son solo dos actividades las que se os pide que hagáis. La primera, pues se os da sujeto, se os dan complementos, simplemente que forméis una frase afirmativa o negativa o interrogativa, según el símbolo que tengáis al final, con el verbo to be. Por ejemplo, I'm a doctor at a hospital, dice, haz una frase afirmativa. Pues I'm or I am a doctor at the hospital. Julia, 50, haz una pregunta. ¿Is Julia 50? Ya está. Es decir, el ejercicio os da el sujeto y los complementos, vosotros lo que tenéis que hacer es introducir el verbo to be en el lugar correcto, afirmación, negación o pregunta. Y el de los adjetivos posesivos y pronombres sujetos, pues como este último que acabamos de hacer. Se os da una frase, se os da un hueco y se os dan, en este caso, tres opciones. No dos, sino tres. Marcáis, rodeáis, decís la recta, la que venga bien, según ese principio que hemos dicho, a cada frase. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí esto. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a parar.